Hola, en este vídeo vamos a ver la ley de Ohm y el concepto de resistencia eléctrica. Ya hemos visto que si tenemos una batería en un circuito eléctrico, la batería proporciona una energía por unidad de carga, una diferencia de potencial, que es la que pone en marcha a las cargas eléctricas y hace circular la corriente. Uno puede pensar entonces que lógicamente la corriente va a ser proporcional a esa diferencia de potencial que proporciona la batería. Cuanto más diferencia de potencial, más corriente va a haber. Y eso es efectivamente así, por ejemplo, en los cables eléctricos. Vamos a pensar en un cable metálico en el que circule una corriente. En este sentido, eso significa que hay electrones yendo hacia la izquierda y a mayor diferencia de potencial entre un extremo y otro extremo del cable, pues los electrones sentirán, habrá una diferencia de energía mayor entre estar en esta situación o esta, y entonces fluirán con mayor rapidez. Pero hay algo que les impide fluir con mucha rapidez, que son los propios átomos del metal y los defectos de la red metálica que haya en el cable. De modo que los electrones van siguiendo una trayectoria con colisiones que les frena, por así decir, y limita la corriente que circula por el cable. Esta resistencia que tienen los materiales a que la corriente, a que los electrones circulen por ella, pues se puede medir. Y es la relación entre el potencial y la intensidad, puesto que si uno piensa en la intensidad, decimos que es más grande cuando hay más diferencia de potencial y va a ser menor si el conductor opone mucha resistencia al paso de la corriente. De modo que aquí tenemos la ley de Ohm. Esto es la ley de Ohm, que se suele expresar así, o bien despejando V es igual a I por R, donde esto es la diferencia de potencial entre los extremos del conductor, esto es la intensidad que lo recorre y esto es lo que llamamos resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como veis, es la relación entre el voltaje aplicado y la intensidad de corriente y por tanto se mide en las siguientes unidades: voltio partido por amperio, y esto se conoce con el nombre de ohm, ohmio, en honor a Ohm, que formuló la ley de Ohm. Muy bien, esta resistencia en general es una constante que depende del cable, del grosor, de la longitud y tal. Es constante en el sentido de que no varía con la intensidad de corriente. Si multiplicamos el voltaje por 2, la intensidad de corriente se multiplicará por 2 y la resistencia es la misma. Eso es lo que dice la ley de Ohm, básicamente. Bueno, además de los cables, otros elementos que tienen, todos los elementos que enchufamos en un circuito tienen su resistencia. Si yo, por ejemplo, tengo una batería y conecto una bombilla o un tostador o lo que sea, ese elemento va a tener una cierta resistencia que puedo llamar R. Muy bien. Los cables también van a tener algo de resistencia, pero en general la resistencia de los cables
es mucho menor que la resistencia de los elementos eléctricos, los aparatos que enchufamos. Entonces, cuando tratemos circuitos, nos vamos en general a olvidar de la resistencia de los cables y vamos a suponer, por tanto, que si la resistencia de los cables es cero, entre los extremos de un cable no habrá diferencia de potencial, ¿vale? V igual a I por R, pero si la resistencia es muy baja, pues esto será aproximadamente cero. De modo que, por ejemplo, si aquí tenemos 0 voltios, aquí tenemos 12 en el terminal positivo, en este extremo de la resistencia, aunque hay un cable de por medio entre el punto A y el punto B, voy a suponer que no hay casi caída de potencial, porque en realidad tendría VA menos VB, a esto es a lo que le suelo llamar V. Sería I por la resistencia del cable, de este cable de aquí, este trozo de cable. Si la resistencia del cable es prácticamente cero, pues esto me queda que VA es igual a VB, y entonces aquí vuelve a haber 12 voltios. Muy bien. No podemos hacer esto con el elemento eléctrico, la resistencia eléctrica, porque esta resistencia sí es grande. Entonces, si yo pongo aquí un punto C, aquí tendremos que VB menos VC será la diferencia de potencial aquí en la resistencia, pues será, ahí sí será I por R, donde R es la resistencia del aparato. ¿Vale? Entonces, cuando tengamos cables y elementos eléctricos, vamos a despreciar la resistencia de los cables. Si solo tenemos un cable, pues entonces sí hay que tenerla en cuenta.